residual, en este caso del edema pulmonar, se va a producir un acúmulo de líquido ahí en el pulmón, pero la parte más específica de ocasionar complicaciones cuando ese líquido puede salir de los vasos, puede llegar al intersticio, pero este líquido después se puede llegar hacia los alveolos, ¿no? Ustedes saben que a nivel de los alveolos es donde se produce el intercambio gaseoso, y tiene que ser, no son cavidades, sino son áreas virtuales, son espacios que permitan justamente este intercambio gaseoso. Pero si se llena de líquido, se llena de agua, entonces dificulta justamente ese intercambio gaseoso, dificulta la oxigenación que se tiene que dar a ese nivel y realmente va a terminar con una hipoxemia, ¿no? Entonces, esa es la situación cuando hablamos del edema pulmonar. Como definición de este edema pulmonar, la acumulación anormal de líquido a nivel del pulmón. Este líquido se puede acumular a nivel del intersticio, se puede acumular a nivel de los alveolos, y cuando estos alveolos se llenan de líquido, hay una alteración en el intercambio gaseoso y va a haber ocasiones pacientes con una hipoxemia, ¿no? Concentración de oxígeno. Clasificación. Dos tipos de edema pulmonar. Tenemos el edema pulmonar cardiogénico, también denominado como hemodinámico. Tenemos el edema pulmonar no cardiogénico. ¿Cuál es la característica del edema pulmonar cardiogénico? Ese líquido que va a salir desde los vasos o hacia el intersticio o hacia los alveolos, debido a un incremento en la presión hidrostática. ¿Y en qué caso se va a producir el incremento de la presión hidrostática? En insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, en insuficiencia, el ventrículo es el encargado de distribuir la sangre. Pero con una patología a ese nivel, hay un problema que va a quedar donde sangre por el ventrículo, y ese remanente de sangre se va acumulando en sentido retrógrado conforme haciendo los vasos pulmonares, el sector venoso pulmonar. Entonces, ese incremento de volumen de sangre de estos vasos hace que se incremente la presión hidrostática, y esto que salga ese líquido hacia el intersticio y luego hacia los alveolos. Ese es el edema cardiogénico. Fundamental, la causa importante acá, insuficiencia cardíaca izquierda, o sea, insuficiencia ventricular izquierda. El edema pulmonar no cardiogénico se debe en este caso a un aumento de la permeabilidad vascular, a un aumento de la permeabilidad alveolocapilar. Esto se da fundamentalmente en el síndrome de estrés respiratorio agudo o en aquellas lesiones pulmonares agudas, ¿ya? Que justamente altera esa barrera ventana alveolocapilar
mismo tiene un edema pulmonar cardiogénico, una falla a nivel del testículo izquierdo, hace como el hecho que esa sangre pues vaya acumulándose en sentido retrógrado en el sistema venoso del pulmón y a nivel de los capilares. Esto hace que se incremente. ¿Qué presión hemos dicho? Hidrostática. Y el incremento de la presión hidrostática hace que salga en una primera etapa sana que va a ser un intersticio, pero después esto va a comprometer a los adultos. Se dificulta con los intercambios gaseosos. Hay una el no cardiogénico por daño o lesión a nivel del endotelio capilar o alveolar o membrana alveolo capilar. Esto se debe a que hemos dicho la causa es el síndrome respiratorio agudo o dificultad respiratoria aguda que va a ocasionar un daño a nivel de esta barrera alveolo-capilar, y esto hace que pase hacia también los alveolos por cualquiera de los mecanismos, ya sea un edema pulmonar cardiogénico o no cardiogénico. Lamentablemente el alveolo es el que se llena de líquido, ¿no? Esta definición de lo que es el síndrome de dificultad respiratoria aguda es un daño agudo difuso del pulmón que vuelve justamente permeable a la barrera alveolo-capilar, haciendo que pasen los alveolos colapsados mismos, ¿no? Y esto obviamente terminado en oxígeno de intercambio gaseoso, no hay una oxigenación a ese nivel. Algo entre este grupo de varias patologías, ¿no? ¿Cómo se observa los pulmones, en este caso, como consecuencia del edema pulmonar? Primero, aumento de líquido, aumento de volumen, ¿no? Aumento de peso, el mismo. Nosotros hacemos un corte, pues esos vasos pulmonares están llenos de sangre, hay una congestión vascular además. Cuando nosotros estamos frente a un pulmón con edema, presionamos y el líquido que sale es espumoso y dice, a veces incluso también con la sangre debido a eso, de que hay una mezcla a nivel de la alveola entre aire y líquido, entonces eso es que salga líquido espumoso. Además, no solamente pasa, como vamos a ver, líquido hacia los alveolos, también hay una separación de glóbulos rojos, o de eritrocitos y plasmatones de sangre, coloraciones. Gracias, voy a usar, por favor, macroscópicamente, microscópicamente, cómo se observa un edema pulmonar. Pero ya saben ustedes esto. En histología, los alveolos son espacios vacíos y no de revestimiento. Los espacios vacíos, por accidente allí, de un edema que pasa.
Bien, morfología microscópica, por eso dice alveolos con material eosinófilo rosado, hay congestión a nivel de los vasos capilares que tenemos a nivel de intersticios de los tabiques alveolares, intersticial, tejido conectivo, hay vasos sanguíneos de menor calibre, obviamente, y por acúmulo de sangre, ese nivel también están congestivos, menos de sangre. En los casos de este edema crónico, por la congestión, o sea, por falla a nivel del ciclo izquierdo, que en ese sentido retrógrado, si no de sangre, los vasos están congestionados. En esos casos crónicos, hay la extravasación de los eritrocitos, salen hacia el intersticio y salen hacia el globo. Estos después son captados por los macrófagos, fagocitados por los macrófagos. ¿Y qué liberan los glóbulos rojos? Liberan hierro, ¿no? Entonces, se los ve a los macrófagos ahí, pues, cargados de hemosiderina, de un pigmento de hemosiderina que se ve en un color amarillo, algo amarillo en el interior del citoplasma, ¿no? Y estas células, a su vez, el paciente puede espectorar, y en el esputo que va eliminando células de disproto, todas esas células, macrófagos, hemosiderina, entonces no puede evitar, ¿no? Al proceso que se puede cerrar, entonces por eso se llaman células de la insuficiencia cardíaca. Células de la insuficiencia cardíaca, macrófagos, ¿cierto? Que tienen pigmento hemosiderina en el interior del citoplasma. Clínica, hay alteraciones, hemos dicho, en la oxigenación. Hay una hipoxia, entonces hay una alteración en la oxigenación, entonces el paciente va a presentar disnea, porque el líquido también dificulta este proceso de oxigenación a nivel de los alveolos, estertores, taquimia, esputos espinosos rosados. Si nosotros hemos hecho el leidero, hacemos un extensivo de ese esputo, de esa expectación de este paciente, podemos observar células de la insuficiencia cardíaca, ¿no? En el estetoscopio, ¿no? Una literatura también describe que este cuadro de edema pulmonar, con presencia de líquidos de los alveolos, congestión de los vasos, el intersticio, todo esto favorece o da unas condiciones más favorables para que se desarrolle un poco de infección en este pulmón, ¿no? Después, bueno, para ir terminando, entonces, fundamentalmente, ¿cuáles son las diferencias? Hemos dicho que hay dos tipos de edema pulmonar, el cardiogénico y el cardiogénico. En el cardiogénico, el problema primario, ¿dónde está? A nivel de insuficiencia del ventrículo izquierdo, que hace que se produzca un incremento de la presión hidrostática, ¿no? Y el pulmón está congestivo porque obviamente esa sangre, hemos dicho, en sentido retrógrado, porque se va acumulando en los vasos pulmonares, pues también de sangre, lo que es congestión, es congestión. El estancamiento de la sangre en los vasos, es vascular, congestión. El no cardiogénico, el problema primario, está a nivel de la membrana alveolo-capilar. Hay una alteración en la membrana
la membrana alveolocapilar, debido fundamentalmente a una lesión pulmonar, especialmente en ese, ¿no? Síndrome de dificultad respiratoria aguda, que es un proceso patológico agudo que afecta al pulmón. Bueno, pues altera esa barrera alveolocapilar. Y esas serían las características fundamentales de manera resumida en lo que es el edema pulmonar. Bien, nada más, por favor, acá vamos a quedar. Bueno, la imagen no es tan buena. Quedaré pendiente de mostrar algunos brotes donde vemos lo normal y lo peor. Bueno, vamos a ir algo. Todos estos alveolos, ¿ya? De esta manera tendrían que verse los alveolos, un espacio vacío. Pero vean, la luz de estos alveolos tiene ese líquido, esa coloración rosada, porque están llenos de líquido. Ese líquido tiene proteínas y, como nos dice, las proteínas se indicó, es color rosado. Y básicamente, ¿cómo se hace el diagnóstico de edema pulmonar? Y, o fundamentalmente, después obviamente vasos congestivos tenemos por ahí, tenemos muy buena la foto, acá tenemos un vaso lleno de sangre, acá tenemos otros, podemos ver también acá en el interior macrófagos con pigmentos de muciarina, ceros de cilicardiaca, obviamente el piso, pero básicamente es